¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué es lo que realmente hace feliz a alguien? No estoy hablando de esa felicidad momentánea, ¿sabes? Esa que llega cuando conseguimos algo que queríamos mucho, o cuando estamos pasando un buen rato con los amigos. Hablo de algo más profundo, algo que realmente nos transforma. ¿Sabías que la respuesta a esta pregunta puede ser mucho más simple de lo que imaginas? Y lo peor de todo, que muchos de nosotros pasamos la vida entera buscando esa respuesta en lugares equivocados. El gran giro ocurre cuando entendemos que la felicidad no es un destino, sino un viaje, y tal vez la clave para todo esto está justo frente a nosotros, todo el tiempo. En el corazón de la universidad, había un trío inseparable, Tiago, Eduardo y Vinicius. Eran más que simples compañeros, eran una presencia constante, siempre unidos, caminando por el campus con una confianza que parecía inquebrantable. A donde quiera que iban, las personas se apartaban, no por miedo, sino por la certeza de que allí estaba alguien que tenía poder o, al menos, creía que lo tenía. Su estilo era inconfundible, ropa de marca, miradas desafiantes, risas fuertes y bromas que resonaban por los pasillos. Eran populares, sí, pero de un tipo peculiar de popularidad, una que se alimentaba de la ostentación y la audacia. Todos los días, se les veía cruzando el campus, como si el mundo fuera una extensión de ellos mismos. Tiago, el líder, caminaba al frente, con el aire de quien sabe que nada puede detenerlo. Eduardo y Vinicius lo seguían con la misma certeza, como una sombra de confianza e impertinencia. No era sorpresa para nadie verlos ignorando compromisos, perdiendo clases y olvidando plazos, pero aún así, siempre en la cima de la clase. ¿Cómo lo lograban? Era un misterio para todos, y la respuesta parecía estar en las entrelíneas de la universidad. Algo no estaba bien, pero nadie sabía exactamente qué. Las conversaciones recorrían los pasillos, y los rumores cobraban fuerza, un tío de Vinicius, amigo cercano del director. Tal vez era eso. O tal vez no. Al fin y al cabo, nadie tenía pruebas, pero lo que todos veían era una libertad inexplicable, una sensación de que nada, ni las reglas, ni las autoridades, podía tocarlos. Así, el trío recorría el campus, no solo como estudiantes, sino como una especie de monarquía propia, donde todos a su alrededor se inclinaban, ya sea por miedo o admiración. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de ese trío de fachada imbatible, un día algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Lo que nadie sabía era que, detrás de esa fachada imbatible, algo estaba a punto de desmoronarse. Era una mañana como cualquier otra cuando apareció la primera grieta. Tiago, Eduardo y Vinicius se habían reunido en el bar del campus, como siempre, rodeados de risas y charla trivial, cuando la tensión empezó a esparcirse por la mesa. Como una brisa fría que nadie percibe hasta sentir el escalofrío en la piel. Tiago, el líder, parecía menos confiado de lo habitual. Movía su celular repetidamente, con los ojos fijos en la pantalla, sin decir una palabra. Eduardo, normalmente el más animado, notó el cambio, pero no se atrevió a preguntar. Vinicius, por otro lado, no podía ocultar su inquietud. Algo no estaba bien, y lo sentía en el aire. Tiago, ¿todo bien?, preguntó Eduardo, con una sonrisa nerviosa, tratando de romper el silencio. Tiago miró rápidamente, pero pronto desvió la mirada. Nada, solo, algunas cosas que tengo que resolver. Dejémoslo para después, ¿vale? La respuesta fue rápida, pero vacía. El tono no convenció ni a él mismo, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Entonces, apareció un mensaje en la pantalla del celular de Tiago. Un mensaje corto, directo, pero con un peso que hizo que su rostro se desvaneciera por un segundo. El tipo de mensaje que lo cambia todo, que da vuelta al juego. ¿Tu papá sabe lo que pasó anoche? Los otros dos no lo vieron, pero Tiago sintió el impacto de esas palabras, como un golpe en el estómago. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Intentó disimular,
pero no pudo ocultar el nerviosismo que ahora lo dominaba. La sombra de un secreto estaba a punto de ser expuesta. Y las risas, las bromas y la confianza comenzaban a parecer una capa de mentira, a punto de rasgarse frente a todos. Vinicius, que hasta ese momento no había notado nada extraño, ahora lo percibía. La expresión de Tiago era diferente. Estaba tenso. Y eso nunca había pasado antes. El grupo guardó silencio, y la presión en el aire parecía aumentar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué sabía Tiago que los demás no sabían? El silencio flotaba entre los tres. Eduardo miraba a Tiago, esperando una respuesta, pero su amigo parecía perdido en sus propios pensamientos, como si estuviera tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Vinicius, ahora más atento que nunca, se inclinó hacia adelante, con su curiosidad tomando el control. Algo no estaba bien, y necesitaba entender qué. Tiago, amigo, háblanos, ¿qué era ese mensaje? Vinicius ya no pudo aguantar más. Su tono era bajo, pero había una urgencia allí, como si ya supiera que algo grande estaba a punto de estallar. Tiago miró de uno a otro, tratando de evitar el contacto visual, pero ya no pudo más. El peso de las palabras no salía de su cabeza. Respiró hondo, y antes de que pudiera controlarse, las palabras salieron de su boca, como un desahogo. Yo hice algo anoche, algo que tal vez no debía hacer. Su mirada se fijó en el fondo de la mesa, como si intentara encontrar una respuesta allí. Y mi papá, él descubrió. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Pero qué hiciste, Tiago? Tiago tragó saliva y levantó la mirada, enfrentando por primera vez a sus dos amigos. Yo estuve con alguien anoche. Alguien que no era, nadie que él aprobara. Dudó, la vergüenza quemando su piel. Fue un error. Un gran error. Yo sabía que no le iba a gustar, pero no pensé en las consecuencias. Vinicius ahora estaba más serio. No era como lo conocía. Tiago estaba en shock, claramente afectado, y eso empezaba a reflejarse en cada uno de sus gestos. Eduardo, en shock, intentó entender. ¿Pero qué tiene que ver eso con el mensaje? ¿Qué sabe tu papá? Tiago pasó las manos por su cabello, frustrado. No lo sé. Creo que aún no sabe todo, pero las cosas no van a ser más fáciles si lo descubre. Respiró hondo. La cuestión es que él tiene una forma de enterarse de todo. Y no sé cuánto tiempo tengo antes de que me encuentre. El ambiente en la mesa cambió por completo. La sensación de estar jugando con fuego, sin siquiera darse cuenta de lo cerca que estaban del caos, llenó el aire. Tiago estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero ahora estaba en el centro de algo que ya no podía controlar. Tiago, amigo, ¿qué podemos hacer?, preguntó Eduardo, con un tono de desesperación en su voz. Sabía que cualquier cosa podría salirse de control en cualquier momento, y comenzaba a comprender la verdadera gravedad de la situación. Tiago miró a sus dos amigos, con incertidumbre en los ojos. No sabía la respuesta. No sabía qué hacer. Pero una cosa tenía clara, nada sería como antes. El tiempo parecía haberse desacelerado. El peso de la verdad ahora recaía sobre los tres, como una sombra pesada que se extendía por todo el ambiente. Tiago estaba visiblemente afectado, sus manos temblaban ligeramente mientras miraba a sus amigos, como si buscara alguna respuesta que ellos no podían dar. Vinicius fue el primero en romper el silencio tenso. Amigo, tienes que hablar con él. No puedes seguir así. Tu papá va a darse cuenta de que algo está pasando, y cuanto más lo escondas, peor será cuando se entere. Se va a encolerizar si siente que le estás ocultando algo. Eduardo sintió con la cabeza, pero su tono fue más cauteloso. Vinicius tiene razón. Pero también tiene que ser de la manera correcta.
La última cosa que queremos es que esto explote de una manera que no pueda solucionar después. Tiago negó con la cabeza, claramente luchando con sus propias emociones. Sabía que, en el fondo, sus amigos tenían razón. Pero la idea de enfrentar a su padre ahora le parecía insoportable. La presión era demasiado grande, como si todo el peso del mundo estuviera sobre él. Cometió un error, sí, pero ¿y las consecuencias de eso? Su papá era una figura imponente, respetada por todos, ¿y qué haría si descubría que Tiago se había involucrado en algo que él consideraba imperdonable? Yo solo no sé cómo hablar con él, confesó finalmente Tiago, con la voz quebrada. Mi papá nunca fue de hablar de estas cosas. Siempre ha sido más rígido, distante. Yo, no sé si puedo contarle todo. No sé si me va a entender. Vinicius, con su habitual confianza, no perdió tiempo. Es tu papá, Tiago. Y tú eres la persona más importante para él, aunque no lo demuestre. Se va a enojar, va a estar molesto, pero eso es parte de esto. Tienes que ser honesto con él. Lo peor que puedes hacer es seguir mintiendo. Va a ser mucho peor al final. Eduardo apoyó la mano en el hombro de Tiago. A veces, la verdad es difícil, pero es lo único que te va a liberar de todo esto. No podemos controlar las reacciones de las personas, Tiago, pero sí podemos controlar lo que hacemos. Y créeme, esto va a pasar. Va a ser difícil, sí, pero vas a salir más fuerte de todo esto. Tiago, aunque claramente inseguro, sabía que, en el fondo, sus amigos tenían razón. No podía seguir postergando esa conversación. Necesitaba enfrentar la verdad y, lo más importante, enfrentar a su padre. Pero una duda persistía en su mente. ¿Y si él no me perdona? ¿Y si pierdo todo por esto? Los ojos de Vinicius brillaron con una firmeza tranquila. Ahí, amigo, vas a tener que lidiar con las consecuencias. Pero no vas a estar solo. No importa lo que pase, vamos a estar a tu lado. Miró a Eduardo, quien asintió. Tiago respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras, pero también una leve sensación de alivio. Al final, los amigos estaban allí, y eso significaba más que cualquier cosa. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero ahora sabía que no estaba solo para enfrentar lo que fuera. Está bien. Voy a hablar con él, dijo Tiago, con más convicción de la que sentía. Miró a sus amigos, y por primera vez, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. No sabía cómo sería el siguiente paso, pero sentía que, al menos, ahora tenía algo a lo que aferrarse, la verdad y sus amigos a su lado. Al día siguiente, Tiago despertó con una sensación de nerviosismo que lo acompañó durante toda la mañana. Cada pequeño detalle parecía amplificado, el sonido del café siendo preparado, el ruido del periódico siendo abierto, las miradas furtivas de su madre. Ella lo notó, claro. ¿Cómo no lo haría? Pero, a diferencia de su padre, que siempre tenía una palabra directa y firme, su madre se limitaba a observar en silencio, esperando el momento adecuado para preguntar qué estaba pasando. Tiago se obligó a comer lo que ella había preparado, aunque el sabor ya no estaba en su boca. La conversación con su padre estaba cada vez más cerca y él no sabía qué esperar. Cuando terminó el café, miró hacia la puerta del salón donde su padre estaba sentado, leyendo el periódico con la atención de quien se dedica por completo a la tarea. La ansiedad que Tiago sentía parecía apoderarse de su cuerpo, como si estuviera a punto de atravesar un campo minado. Cada paso hacia esa puerta parecía más difícil que el anterior. Pensó en huir, pero rápidamente descartó la idea. Ya no podía postergar más. No tenía tiempo para esconderse de algo que estaba a punto de estallar. Tiago echó un último vistazo a la casa, como si se estuviera despidiendo de algo que nunca más sería lo mismo. Respiró profundamente. Tocó la manija de la puerta y entró, su corazón latiendo con fuerza. Su padre estaba allí, como siempre, impasible.
Su mirada no se levantó del periódico, pero Tiago sabía que él estaba completamente consciente de su presencia. No hacía falta hablar. Bastaba con ese silencio cargado, con la tensión en el aire. Sabía que su padre esperaba algo, una explicación, tal vez una disculpa. Lo que fuera, Tiago no sabía si tenía fuerzas para dar. Papá. Tiago comenzó, su voz vacilando un poco. Ya había ensayado 1000 veces lo que diría, pero ahora, frente a su padre, todo parecía deshacerse en un mar de incertidumbres. Yo necesito hablar contigo. Su padre levantó la cabeza, su expresión severa como siempre. Pero había algo en su mirada, una leve tensión, como si supiera que la conversación que estaba a punto de comenzar sería diferente a todas las demás. No dijo nada, solo esperó. Hice algo mal, continuó Tiago, tragando saliva. No sé cómo empezar. Solo necesito que me escuches. El silencio pesaba aún más entre ellos, pero ya no era un silencio de indiferencia. Era un silencio expectante, de quien sabe que una revelación está a punto de hacerse. Su padre no habló de inmediato, solo dejó el periódico a un lado y hizo un gesto, como quien da permiso para que el hijo continúe. Te escucho. Eso era lo que Tiago necesitaba. Sabía que su padre no iba a reaccionar con dulzura, sabía que sus palabras serían duras, pero el simple hecho de ser escuchado ya era un alivio. Respiró profundamente y, con la voz más firme de lo que jamás imaginó tener, comenzó a contar todo. Las mentiras, los errores, las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Mientras hablaba, su padre lo escuchaba sin interrumpir, sin emitir juicio inmediato. Cuando terminó, hubo un largo silencio nuevamente. Tiago no sabía qué esperar. Pero cuando su padre finalmente habló, su voz estaba calma, casi tranquila. Lo sé, dijo su padre, con una mirada que Tiago nunca había visto antes. Sé que te has alejado. Me di cuenta. No fuiste tan discreto como pensaste. Pero pensé que tal vez encontrarías tu propio camino. Nunca imaginé que llegarías a este punto. Pero, Tiago, no pienses que esto es el fin. Esto, sí, puede ser un comienzo. Tiago se quedó parado, sorprendido. No esperaba esas palabras. De hecho, no sabía qué esperar. Su padre continuó, ahora con una ligereza inesperada en su voz. Cometí mis errores, Tiago. Y, como tú, también tuve mis decisiones difíciles de tomar. La diferencia es que yo sabía cuándo era hora de enfrentarlas. Y tú también lo sabes. Esas palabras atravesaron a Tiago de una manera que no podía explicar. No eran perdón, ni acusación. Eran solo la verdad desnuda, que parecía ser lo único que su padre sabía ofrecer en ese momento. La conversación no fue fácil. No fue un desenlace glorioso ni un perdón instantáneo, pero fue un comienzo. El comienzo de algo nuevo, algo que tal vez ambos necesitaban. Tiago sabía que aún tenía mucho por delante, pero al mirar a su padre, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que, por más que quedara mucho por resolver, el camino finalmente estaba frente a él. Esa tarde quedó marcada en la memoria de Tiago, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque, por primera vez, sintió que había un espacio para el entendimiento entre él y su padre. No era un cambio instantáneo, pero algo más profundo y silencioso comenzaba a suceder. El resto del día pasó lentamente, como si el tiempo se hubiera suspendido. Tiago se retiró a su cuarto, pero, a diferencia de otras veces en las que se aislaba completamente, ahora había una sensación de claridad. La presión en su pecho se había aliviado, y aunque el futuro aún parecía incierto, tenía la sensación de que, de alguna manera, era más libre para encontrar su camino. Su padre no volvió a hablar del tema, pero Tiago sabía que las palabras entre ellos habían cambiado la dinámica. Su padre ahora parecía más distante, pero al mismo tiempo, más presente, como si, después de la conversación, estuvieran,
de alguna manera, más conectados, incluso en el silencio. Su padre no expresaba sentimientos con facilidad, pero Tiago pudo percibir que él había comprendido la seriedad de lo que le había dicho, y eso, de alguna manera, era suficiente para Tiago. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Esa noche, mientras la casa se calmaba y todos se retiraban, Tiago se quedó junto a la ventana, mirando la calle iluminada por la suave luz de los postes. Los pensamientos no dejaban de girar en su cabeza. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Enfrentar las consecuencias de sus decisiones no sería algo que pudiera postergar para siempre. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba solo en este proceso. Podía escuchar, en algún lugar dentro de él, una voz más tranquila, diciéndole que aún había esperanza. Y eso lo cambiaba todo. En el fondo, Tiago sabía que, aunque el peso de sus acciones aún estuviera presente, había dado el primer paso hacia el cambio, y eso significaba que ya no estaba más atrapado en las sombras del pasado. Estaba comenzando a reconstruir la confianza, no solo con su padre, sino también consigo mismo. Cuando finalmente se acostó, exhausto, una parte de él seguía pensando en todo lo que sucedería en los próximos días. Aún tenía mucho que enfrentar. Pero, esa noche, sintió que había dado un pequeño paso en la dirección correcta. Y, por difícil que fuera, sabía que ese era el camino en el que debía estar. El día siguiente amaneció gris, con nubes pesadas en el cielo, como si el propio tiempo reflejara el torbellino que aún rondaba la cabeza de Tiago. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Se sentía más ligero, como si, al enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades, hubiera abierto una puerta hacia algo nuevo. Aún quedaban muchos desafíos por delante, pero el peso de la omisión y el secreto ya no lo consumían de la misma manera. Se sentó a la mesa del desayuno, un poco dudoso, esperando que el día siguiera su curso habitual. Pero, al mirar a su padre, sentado en el otro extremo de la mesa, las cosas parecían diferentes. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de tensión, sino de una extraña comprensión mutua. No era una resolución, pero tal vez un comienzo. El padre de Tiago, que antes siempre parecía tan distante y rígido, ahora parecía un poco más abierto, más atento a las pequeñas acciones del hijo. ¿Ya has pensado sobre lo que vas a hacer a partir de aquí?, preguntó su padre, de manera simple, pero con un tono que no sonaba a reproche, sino más bien como una reflexión compartida. Tiago lo miró, sorprendido. No era una pregunta típica que su padre haría. Era más como un intento de conectar, de formar parte del proceso. Pero Tiago sabía que lo que estaba en juego no era solo la próxima decisión, sino la reconstrucción de algo que, hasta ese momento, parecía frágil. Sí, estoy comenzando a pensar, papá, respondió con más sinceridad de la que esperaba. Creo que, antes que nada, necesito empezar a ser honesto conmigo mismo. Y, contigo también. Su padre asintió, un gesto sutil, pero lleno de significado. No hubo más palabras, pero en ese momento, Tiago sintió una cercanía que jamás imaginó. Era como si, aunque ambos estuvieran rompiendo viejos patrones, ahora existiera una aceptación tácita, una aceptación de que, tal vez, ambos estuvieran a la deriva, pero al mismo tiempo, en busca del mismo refugio. A medida que avanzaba el día, Tiago se sintió más fortalecido. El simple intercambio de miradas con su padre, el gesto de preguntar, había sembrado una semilla que él sabía tomaría tiempo para germinar. Pero era el comienzo de algo más profundo, algo que sabía que necesitaría paciencia y, aún más, vulnerabilidad para crecer. Sin embargo, el gran dilema seguía rondando en su mente: ¿qué hacer con la verdad que había escondido durante tanto tiempo? ¿Qué hacer con la sensación de que, mientras todo a su alrededor comenzaba a cambiar, él seguía en un punto de ruptura, sin saber qué camino tomar? La respuesta aún no era clara, pero había algo reconfortante en la incertidumbre.
No necesitaba tener todas las respuestas en ese momento. Lo importante, en ese instante, era saber que había dado el primer paso hacia algo más grande que él mismo. Y eso, por ahora, era suficiente. El tiempo pasó, y, con él, Tiago se dio cuenta de que el cambio no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba más a una versión más auténtica de sí mismo. Pero la paz no llegaba sin sus desafíos. La verdad que había estado intentando comprender dentro de sí mismo, y que finalmente había aceptado, aún resonaba en sus pensamientos, como una sombra que no quería alejarse del todo. El día siguiente fue uno de esos en los que el peso de las decisiones parecía más evidente. Tiago tenía algo más con lo que lidiar, además de su relación con su padre. Estaba en su trabajo, en su rutina diaria, y, para su sorpresa, se vio enfrentando una cuestión que, de alguna manera, se conectaba con su viaje personal. Su jefe, Marcus, le estaba pidiendo algo de gran responsabilidad, algo que requería más de Tiago de lo que él esperaba. Era una oportunidad de mostrar lo que realmente podía hacer, pero detrás de esa oportunidad había un precio que pagar. La duda sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar por esa oportunidad invadió su mente. La propuesta de Marcus no era un simple aumento o una promoción, era algo más. Quería que Tiago asumiera un proyecto que involucraba no solo habilidades técnicas, sino también confianza, riesgos y compromisos que Tiago no estaba seguro de poder cumplir. Había presión, algo más allá del simple reconocimiento por un trabajo bien hecho. Era casi como una prueba de carácter, una decisión que reflejaría quién era Tiago realmente, o quién estaba en proceso de convertirse. Mientras tanto, la relación con su padre también seguía su curso. Tiago comenzaba a notar que el espacio que había ganado para sí mismo, la apertura que finalmente se había creado, tenía repercusiones más allá de él. Su padre, de alguna manera, parecía más dispuesto a hablar sobre lo que realmente importaba. Comenzaron a tocar temas que nunca antes habían sido mencionados. Pero, a medida que Tiago se acercaba a una versión más honesta de su vida, veía que también debía enfrentar lo que había quedado enterrado en su relación con su padre, viejas heridas, expectativas no cumplidas, miedos que no sabía cómo confrontar. En el trabajo, las semanas siguientes fueron de decisiones y revisiones. El proyecto que Marcus le había propuesto fue tomando forma, y Tiago, a pesar de sus dudas, no pudo evitar sentirse involucrado. Era una oportunidad única, pero también una posible trampa. Se encontraba nuevamente ante la decisión de seguir lo fácil, o lanzarse a algo que podría cambiar su trayectoria, para bien o para mal. Y, al final, supo que esa era la gran encrucijada, la verdad que había comenzado a vivir fuera de casa y en el trabajo debía ahora ser puesta a prueba en sus decisiones más arriesgadas. No se trataba solo de lo que deseaba, sino de cómo se sentía respecto al camino que había elegido, sabiendo que cada decisión traería consigo sus consecuencias. De vuelta en la mesa del comedor, en otro día, la conversación con su padre fue más profunda. Pero, al mirar al hombre que comenzaba a entender de una manera diferente, Tiago no sabía si estaba más cerca de la solución o más perdido en las preguntas. Lo que sabía, con mayor claridad, es que el viaje de descubrimientos y cambios no tenía un final claro. Cada paso hacia adelante, por más desafiante que fuera, también traía una nueva perspectiva sobre lo que realmente quería de la vida. Y, en un momento de silencio entre ambos, Tiago finalmente se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba en probarse a los demás, sino en ser honesto consigo mismo. Incluso cuando eso significaba ir en contra de lo que se esperaba de él. En ese silencio, mientras su padre terminaba su comida, Tiago se encontró en un momento crucial de su vida. Sabía que no podía seguir huyendo de las cuestiones que se le estaban planteando, ni para sí mismo, ni para los demás. El peso de la honestidad, que antes parecía un fardo pesado, ahora le parecía un alivio, pero con ello venía la incomodidad de enfrentar lo que no quería admitir hasta entonces.
El proyecto en el trabajo se volvía cada vez más exigente. Tiago se había involucrado, tal vez más de lo que debería. Mientras sentía que se estaba afirmando, también sentía que se estaba alejando de algo esencial. Sabía que, para hacer lo correcto para sí mismo, necesitaría romper con lo que la sociedad esperaba de él, o, en otras palabras, con los estándares que él mismo había aceptado sin cuestionar. Tiago estaba atrapado en un juego de expectativas, que iban desde las exigencias de su profesión hasta lo que sentía que debía ser como hijo. Cada vez le resultaba más difícil conciliar todo eso. Su padre, aunque empezaba a mostrar señales de querer acercarse más, aún tenía sus propios límites y visiones sobre lo que su hijo debería hacer. Para Tiago, ese conflicto entre ser quien realmente era y satisfacer las expectativas de quienes más amaba comenzaba a pesar. A cada conversación, sentía que algo no se estaba diciendo. No solo se trataba del trabajo o el proyecto en la oficina, sino de la vida que había decidido vivir. En uno de esos días, al salir para una caminata solitaria en el parque, sintió el viento frío en su rostro. Parecía que allí, en el silencio de la naturaleza, finalmente podría escuchar su voz interior, la que había estado ahogada por el ruido de las preocupaciones y los compromisos. ¿Qué quería? Ya no lo sabía con certeza, pero una cosa estaba clara, necesitaba dejar de vivir para las expectativas de los demás. No solo las de su padre, sino las de todos los que, de alguna manera, definían lo que se suponía que debía ser. La búsqueda de la autenticidad, de la verdadera libertad, era un camino doloroso, pero comenzaba a entender que no podía seguir moldeándose conforme a lo que los demás querían. Fue en ese momento de reflexión que Tiago sintió surgir una certeza: necesitaba arriesgar. Arriesgar no solo en el trabajo, sino en todo. Porque, en el fondo, el miedo al fracaso, a decepcionar, ya no le asustaba tanto. Sentía que la verdadera falla sería vivir una vida que no fuera la suya, una vida en la que se sacrificara por una felicidad que no era suya. Entonces, al día siguiente, se sentó con Marcus, su jefe, y le dijo que estaba listo para asumir el proyecto, pero con una condición: lo haría a su manera. No seguiría cada paso tal como le fue sugerido y, si era necesario, pediría ayuda en los puntos que no dominaba. Estaba dispuesto a ser transparente, y más aún, a admitir sus limitaciones y dudas, sabiendo que eso no lo haría más pequeño, sino más humano. Marcus lo miró por un momento, sorprendido, pero en lugar de criticarlo, le sonrió de una manera que Tiago nunca olvidaría. Sin embargo, la sorpresa estaba lejos de terminar. Durante una cena con su padre, cuando Tiago finalmente se abrió sobre los cambios internos que había estado viviendo, el viejo hombre, que siempre había sido rígido e imponente, bajó los ojos por un instante. Cuando habló, fue algo inesperado. Tengo miedo de verte seguir un camino difícil, Tiago. No quiero que sufras. Pero tal vez sea hora de que intentes ser quien realmente eres. Esas palabras cayeron sobre Tiago como un bálsamo. Por primera vez, sintió que su padre, aunque aún distante de comprender por completo, empezaba a verlo no como un reflejo de sus propias frustraciones, sino como un ser humano con su propio viaje. Pero nada de esto era fácil. Cada decisión, cada paso hacia adelante, parecía más una batalla interna. Sin embargo, una cosa se volvió clara: Tiago ya no estaba viviendo solo para sobrevivir. Estaba empezando a vivir para ser quien realmente era, sin ataduras, sin escondites. Y, aunque el futuro fuera un camino incierto, sentía una creciente ligereza, como si, finalmente, estuviera tomando el control de su propio destino, a pesar de todas sus imperfecciones e inseguridades. Y así, mientras los días pasaban, Tiago empezó a entender que el camino nunca sería lineal. Había altibajos, avances y retrocesos, pero lo importante era que comenzaba a caminar con más honestidad consigo mismo. Sabía que, por más difícil que fuera, el mayor desafío estaba en mantenerse fiel a lo que se había convertido, y no a lo que los demás esperaban que fuera.
Esa fue la verdadera transformación, no lo que había logrado, sino la libertad de ser quien era, en su esencia. Con el tiempo, Tiago se fue adentrando más en esta nueva forma de vivir. Descubrió que el viaje hacia el autoconocimiento no era una línea recta, sino una serie de curvas y desvíos. Cada pequeño avance hacia su verdadera esencia parecía ser recompensado con un nuevo desafío, algo que lo obligaba a cuestionar aún más lo que realmente quería y quién estaba llegando a ser. Su relación con su padre, por ejemplo, continuó evolucionando. Al contrario de lo que Tiago temía, el viejo hombre no se alejó, sino que, de manera silenciosa y casi imperceptible, empezó a respetar los pasos de su hijo. No hablaba mucho al respecto, pero Tiago se dio cuenta de que, en algunas ocasiones, su padre comenzaba a dar consejos más suaves, menos presionados por expectativas. Era como si finalmente lo estuviera viendo como a un igual, alguien con derecho a errar y aprender, no solo un reflejo de su propio éxito o fracaso. El ambiente de trabajo también cambió. Marcus, su jefe, había quedado impresionado por la postura de Tiago al asumir el proyecto a su manera. Ahora había una transparencia en las interacciones con el equipo. Tiago ya no se escondía detrás de máscaras de profesionalismo, como si fuera inmune a los errores. Admitía cuando no sabía algo, hacía preguntas, buscaba la colaboración de los demás. Y lo que parecía vulnerabilidad se fue transformando en fortaleza. En lugar de ser visto como débil, era considerado alguien confiable, dispuesto a aprender y crecer junto con sus compañeros. Pero había un peso, algo que Tiago no podía simplemente dejar atrás. El miedo aún lo acompañaba, una sombra que nunca desaparecía por completo. Y, a pesar de su búsqueda por la autenticidad, sabía que no sería fácil mantener esa libertad a largo plazo. Había momentos en los que quería simplemente seguir la corriente, hacer lo que se esperaba, vivir sin cuestionarse tanto. Y, en algunos días, sentía la comodidad de regresar al lugar seguro, donde el esfuerzo por mantenerse fiel a su camino no fuera tan grande. Pero sabía que, al hacer esto, estaría negando la transformación que tanto había deseado. En realidad, la mayor batalla de Tiago no estaba en el trabajo, ni con su padre, sino consigo mismo. Necesitaba recordarse, todos los días, que la libertad que tanto buscaba no venía de un lugar externo, sino de su propia capacidad de ser honesto consigo mismo. Aprendió a no huir más de las situaciones difíciles, de las conversaciones complicadas, de las decisiones que lo hacían sudar frío. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, era una afirmación de quien estaba llegando a ser. Y, en medio de este camino, Tiago también empezó a darle más valor a las pequeñas cosas, a las personas a su alrededor. Se dio cuenta de que su búsqueda de autenticidad no significaba hacer todo solo, sino ser capaz de abrirse a los demás, escuchar, aprender y compartir. A veces, simplemente se sentaba con amigos para hablar de nada y de todo, solo para sentir que, por un momento, podía respirar sin el peso del mundo sobre sus hombros. Fue en uno de esos momentos, al final de la tarde, cuando Tiago se dio cuenta de que había hecho más progreso del que pensaba. Estaba con un grupo de amigos en un café, riendo, hablando de lo trivial de la vida, cuando una sensación de paz lo envolvió. Era una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la aceptación de lo que era, de saber que, a pesar de los desafíos, estaba en movimiento. Estaba aprendiendo a vivir de una manera más auténtica, a valorar quién era, y no quién debía ser. En ese instante, entendió que el gran truco de la vida no estaba en alcanzar un fin glorioso, sino en aprender a vivir bien en el proceso. La libertad que buscaba no estaba en lo que podía conquistar, sino en lo que estaba dispuesto a dejar ir, las expectativas externas, el miedo, la necesidad de agradar y, sobre todo, la ilusión de que tenía que ser perfecto. Todo estaba ahí, en el camino, en los altibajos, en las decisiones y en los momentos de vulnerabilidad. Finalmente comprendió, la verdadera libertad era ser imperfecto y aún así aceptarse. Y fue con este entendimiento que Tiago continuó su camino,
con más ligereza, más valentía, y, sobre todo, con más claridad sobre quién realmente era. La vida, finalmente, parecía no ser más una batalla, sino una carretera llena de posibilidades, donde finalmente podía ser él mismo. Y, a lo largo de esta jornada, sabía que no necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba estar dispuesto a seguir adelante, con verdad. Pero, como todo gran aprendizaje, la verdadera libertad de Tiago aún no estaba completamente consolidada. Lo sabía, sabía que siempre habría más que aprender, más que descubrir sobre sí mismo. A veces, un desliz aquí y allá aparecían en el horizonte, pero ya no los veía como fallos. Cada pequeño error, cada desvío, era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre su camino y sobre la vida. Fue cuando empezó a permitirse más que las cosas tomaron otro rumbo. De vez en cuando, Tiago miraba hacia atrás y pensaba en el hombre que era meses antes, tan cerrado, tan lleno de miedos e inseguridades. Hoy, ya no se reconocía por completo en ese reflejo. Lo que veía en el espejo ahora era alguien que estaba aprendiendo a vivir de manera más auténtica, más confiada. Y fue entonces cuando algo aún más profundo ocurrió. No lo esperaba, pero su viaje de autodescubrimiento también comenzó a influir en las personas a su alrededor. La relación con su padre, que antes parecía tener tantos límites y conflictos, empezó a transformarse. El viejo hombre, que nunca había sido muy dado a demostrar afecto o expresar sus sentimientos, empezó a abrir pequeños espacios. A veces, Tiago notaba una sonrisa más amable, una palabra menos dura, hasta un consejo más cariñoso. Era como si su padre estuviera, a su manera, también aprendiendo del hijo, siguiendo su transformación. Tiago se veía ahora más fuerte, más sereno. Pero no era una serenidad que venía de una vida sin desafíos. No. Era una serenidad que venía de la aceptación de que, sí, estaba en un proceso continuo, que las tormentas llegarían, pero que aprendería a navegar por ellas. Con esta perspectiva, empezó a ser más paciente consigo mismo, más generoso, aceptando las imperfecciones que siempre existirían. En ese tiempo, Tiago también empezó a entender que el éxito, que por tanto tiempo había asociado a logros externos y aprobación de los demás, en realidad era algo mucho más interno. Se dio cuenta de que sentirse bien consigo mismo, ser capaz de reconocer sus emociones y actuar de acuerdo con sus valores, eso sí era un gran triunfo. Dejó de buscar validaciones fuera y empezó a validarse desde adentro. Cuando se sentaba en la mesa con sus compañeros de trabajo, cuando hablaba con sus amigos o incluso con su padre, estaba allí con la confianza de alguien que no tiene miedo de ser quien es. Y, de alguna forma, esto también trajo cambios en su vida profesional. Comenzó a destacarse no por lo que hacía de manera espectacular, sino por cómo lo hacía, con autenticidad, con honestidad, con disposición para entregarse al momento y al aprendizaje constante. Eso inspiraba a los que lo rodeaban. Se estaba convirtiendo en un líder, pero no de los que imponen soluciones, sino de los que escuchan, que ayudan, que alientan. La presión por ser perfecto comenzó a disiparse. Estaba más dispuesto a escuchar a los demás, a dar espacio a las ideas y, sobre todo, a reconocer que no necesitaba tener todas las respuestas. Ahora había un equilibrio que antes parecía lejano. Tiago aún soñaba, aún tenía sus ambiciones, pero ya no venían cargadas de una necesidad incontrolable de agradar, de probarse, de ser más de lo que era. Aprendió que podía ser grande en sus acciones, pero sin perder la sencillez de ser quien era, sin la obligación de convertirse en algo o alguien impuesto por la sociedad. Y, al darse cuenta de esto, sonrió para sí mismo. No porque hubiera alcanzado un punto final, sino porque finalmente comprendió que el valor de su viaje no estaba en el destino, sino en lo que estaba convirtiéndose a lo largo del camino. Finalmente, se sentía cómodo siendo él mismo. Y esa, tal vez, era la mayor libertad de todas. Y fue en este nuevo espacio, libre de las ataduras del pasado y de la presión del futuro, que Tiago percibió un cambio aún más profundo en su vida.
Había sido transformado por su propio camino, pero ahora comenzaba a entender que la verdadera libertad no solo era un estado interno, sino también una forma de impactar el mundo a su alrededor. Comenzó a mirar a los demás con una nueva perspectiva. Lo que antes le molestaba de los demás, sus fallos, inseguridades e incluso decisiones cuestionables, ahora lo veía con más compasión. Tiago se dio cuenta de que todos estaban, de alguna manera, navegando por sus propias batallas internas, y que el juicio, que tanto tiempo había cargado, no ayudaba en nada. Era una sombra que ya no quería seguir cargando. Con esta nueva mirada, Tiago comenzó a acercarse a las personas de manera más genuina. En el trabajo, en su día a día, se convertía en una presencia más acogedora, más dispuesta a escuchar sin prisa por juzgar o resolverlo todo. Las conversaciones que antes eran solo transacciones, ahora eran más profundas, más sinceras. Descubrió que, muchas veces, no era necesario tener todas las respuestas, solo estar presente, atento y dispuesto a apoyar. En este proceso, Tiago también comenzó a notar que los demás, inspirados por su cambio, empezaron a abrirse también. De vez en cuando, alguien que apenas conocía compartía una debilidad, un miedo o una historia personal. Era como si su transformación hubiera creado un espacio seguro para que los otros también se permitieran ser vulnerables. Eso lo tocaba profundamente. Pero había algo aún más grandioso. Tiago empezó a ver su propia historia, ya no como una serie de errores y fallos, sino como una trayectoria de crecimiento, aprendizaje y evolución. Se dio cuenta de que cada dificultad, cada desafío en su vida, lo había moldeado de manera única. Sin esas experiencias, nunca habría alcanzado el nivel de sabiduría que tenía ahora. Comprendió, plenamente, que las cicatrices que llevaba no eran marcas de debilidad, sino símbolos de su resistencia y de la fuerza con la que había atravesado los momentos más difíciles. En el fondo, Tiago sabía que su camino estaba lejos de ser un cuento de perfección, pero sin duda era una historia de superación, de sanación y de autodescubrimiento. Ya no se veía como alguien que necesitaba demostrar nada a nadie. Simplemente era. Y ese simple ser era suficiente. No necesitaba más ni menos. Había encontrado su centro. Así, al final, se dio cuenta de que, aunque el camino había sido largo y a veces tortuoso, todo había valido la pena. Ahora entendía que el propósito de la vida no estaba en las grandes conquistas ni en las ideas perfectas de éxito. El verdadero propósito, para Tiago, estaba en la libertad de ser quien era, con todas sus imperfecciones, con toda la humanidad que compartía con los demás. Y al mirar hacia el horizonte, Tiago sonrió. Porque sabía que su viaje no había terminado. Nunca tendría un final. Pero finalmente estaba en paz con eso. Estaba en el camino, viviendo con autenticidad y abrazando lo que fuera que viniera a continuación. Y, mientras Tiago reflexionaba sobre esta paz alcanzada, una sensación de ligereza comenzó a invadir su cuerpo. Como si se hubiera quitado un peso que había estado cargando sin darse cuenta durante tanto tiempo. No era solo el alivio de deshacerse de una carga emocional, sino algo más sutil, una especie de armonía que surgía dentro de él, sin esfuerzo. Sin embargo, a medida que caminaba por este nuevo camino de autoconocimiento, se encontró con una cuestión importante. La vida, como pronto comprendió, no estaba hecha solo de momentos de tranquilidad y reflexión. Incluso con su nueva perspectiva, los desafíos seguirían apareciendo. La vida continuaba su danza impredecible, y Tiago sabía que no sería inmune a ellos. Fue en este momento cuando tuvo una nueva revelación. La verdadera libertad no estaba en evitar los desafíos, sino en aprender a navegar por ellos con la misma serenidad que ahora poseía con respecto a su pasado. Recordó algo que había escuchado una vez: no es lo que nos ocurre lo que define quién somos, sino cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Y eso, más que nunca, tenía sentido. Tiago empezó a darse cuenta de que lo que había alcanzado no era algo permanente. No era una conquista estática,
sino un proceso continuo que requería vigilancia y práctica constante. Sabía que, a veces, sería desafiado a volver a los viejos hábitos, a los pensamientos negativos, a la ansiedad por el control. Pero ahora tenía las herramientas necesarias para lidiar con eso, para recordar quién era realmente, para regresar a su esencia. Además, se dio cuenta de algo muy importante. No estaba solo en este proceso. Había tantas personas a su alrededor, cada una con su propia lucha, su propio camino. Se dio cuenta de que, más allá de su transformación personal, ahora tenía el poder de ayudar a los demás a encontrar también esa paz. Ya no sería un salvador, no era ese el rol que deseaba, sino alguien que, con su historia y ejemplo, podía ofrecer un punto de apoyo. Al principio, comenzó tímidamente, escuchando más de lo que hablaba, permitiendo que las personas compartieran sus propias luchas. Pero, poco a poco, vio que su experiencia de transformación podía servir como un faro, una luz que guiaba a los demás sin que tuviera que forzar nada. Compartía la simplicidad de su camino y ofrecía el apoyo que, muchas veces, él mismo necesitaba pero no sabía dónde encontrarlo. Este intercambio genuino de experiencias fue lo que Tiago sintió como el verdadero propósito de su camino. No se trataba de alcanzar un estado final de perfección, sino de ser una presencia constante de apoyo, comprensión y transformación. Comenzó a entender que la vida no era solo de victorias solitarias, sino de momentos compartidos, donde cada uno podía crecer junto. Cada día, sentía que el ciclo de autodescubrimiento y contribución al bienestar de los demás se repetía, alimentándose mutuamente. Tiago ahora tenía la confianza de que los próximos capítulos de su historia serían tan importantes como los ya vividos. Estaba listo para lo que viniera. A medida que los días pasaban, Tiago se sumergía cada vez más en esta nueva forma de vivir, sin prisa por alcanzar algo, sino simplemente por estar presente. Aprendió a desacelerar, a respirar con más calma, a no perderse en las pequeñas tormentas del día a día. Había algo extraordinario en este nuevo ritmo, una paz que nunca imaginó alcanzar, pero que ahora sentía como parte de sí. Y fue en uno de esos momentos de quietud cuando Tiago tuvo una revelación. Era una sensación casi etérea, pero imposible de ignorar, ya no estaba más atrapado en el pasado. El peso de las decisiones pasadas, de los dolores antiguos, finalmente se disipaba como nubes oscuras al amanecer. Se dio cuenta de que, incluso frente a los desafíos de la vida, ya no era prisionero de ellos. Él era el arquitecto de su propia narrativa. Fue entonces cuando algo sorprendente sucedió. Comenzó a abrirse más con las personas a su alrededor. Amigos, compañeros, familiares, empezaron a notar un cambio en Tiago. No era solo la calma que emanaba de su ser, sino una autenticidad que parecía contagiar a quienes estaban cerca. Ya no escondía sus fallas, sus vulnerabilidades, y, al contrario, eso lo hacía aún más accesible. Las conversaciones, antes superficiales, ahora se volvían profundas, genuinas. Y fue en ese intercambio de experiencias cuando comenzó a entender el verdadero significado de la conexión humana. Ya no necesitaba ser perfecto, ni tener todas las respuestas. Lo que realmente importaba era la disposición para escuchar, para acoger, para mostrarse vulnerable también. En ese espacio de vulnerabilidad, las barreras caían, y vio que todos, de alguna manera, buscaban lo mismo, encontrar un sentido en sus vidas y sentirse comprendidos. Con esto, Tiago comenzó a ver algo más profundo, que su transformación no solo le pertenecía a él. Su camino tocaba la vida de los demás, no de manera grandiosa, sino de una forma silenciosa, cotidiana. No necesitaba hacer gestos enormes, pero pequeños actos, como una mirada atenta, una palabra de aliento, podían tener el poder de transformar el día de alguien. Ya no veía a los demás como obstáculos o como casos a resolver, sino como compañeros de viaje, igualmente humanos e igualmente importantes. Tiago comprendió entonces que la verdadera transformación no solo se trataba de alcanzar un estado de paz interior,
sino de vivir esa paz, esa aceptación, de manera plena y abierta al mundo que lo rodeaba. Ya no había un objetivo final que alcanzar, sino una forma de ser y relacionarse con la vida. Sabía que cada día sería una oportunidad para aprender, crecer y cambiar. Y lo más bello de todo esto fue darse cuenta de que, ahora, ya no temía a la vida. No temía errar, caer, enfrentar los desafíos que surgirían. Comprendía que, al final, las adversidades solo eran otra oportunidad para reprender, para reconstruirse. La libertad, ahora lo sabía, no residía en tener el control total sobre todo, sino en aceptar la imperfección y confiar en que cada paso formaba parte de un camino más grande. Tiago estaba finalmente en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora entendía que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de una conexión profunda con uno mismo y con el mundo que lo rodeaba. Y así, siguió, ya no como alguien en busca de algo, sino como alguien que ya había encontrado lo que más buscaba, el propio sentido de la vida, en su totalidad. Y fue con esa nueva visión del mundo, con esa sensación de conexión profunda, que Tiago percibió una última verdad esencial. No necesitaba ser un héroe, no necesitaba cargar con el peso de grandes logros o conquistas. El simple hecho de ser, de existir plenamente en cada momento, ya era una forma de realización. Comprendió que no se trataba de llegar a un punto específico en el horizonte, sino de disfrutar el camino, con todos los altibajos que traía. Fue en este estado de conciencia que se dio cuenta de algo que hasta entonces había estado oculto para él: la verdadera transformación no estaba en los grandes cambios, ni en los momentos de éxtasis. La verdadera transformación ocurría en las pequeñas decisiones cotidianas, en los pequeños gestos de bondad, en las actitudes silenciosas que tomaban forma en los encuentros y desencuentros de la vida. Comenzó a vivir con más generosidad, no solo con los demás, sino también consigo mismo. A veces, Tiago se encontraba sonriendo, sin motivo aparente, solo por sentir que estaba en paz con la vida, por saber que estaba viviendo su verdad. Ya no necesitaba buscar algo fuera de sí, porque todo lo que necesitaba ya estaba dentro. El amor por la vida, la aceptación de sí mismo y de los demás, y la comprensión de que el único objetivo verdadero de la vida era vivir de manera auténtica y plena. Con el tiempo, los cambios en Tiago empezaron a reflejarse de formas aún más sutiles. Empezó a notar que las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes ahora estaban llenas de significado: el sonido del viento entre los árboles, la risa de un niño, el simple acto de tomar un café por la mañana. Cada uno de esos momentos se convertía en una celebración de la vida, y Tiago se permitía sentir gratitud por cada uno de ellos. Y fue con esa nueva percepción que comenzó a inspirar a los demás, de una manera aún más intensa, pero sin esfuerzo. No hablaba de sus descubrimientos, no intentaba convencer a nadie. Simplemente vivía, de manera tan plena y verdadera, que aquellos que estaban cerca comenzaban a cuestionar la forma en que vivían también. Como él, muchas personas empezaron a liberarse de las cadenas del pasado y del miedo al futuro. Comenzaron a sentir que podían vivir con más ligereza, con más aceptación. Porque, al final de cuentas, la vida no era algo a temer o resistir, sino algo que debía ser vivido con todos sus altibajos. Tiago aprendió que, incluso en los momentos de silencio, incluso en las horas de incertidumbre, podía ser una presencia poderosa. Una presencia que emanaba paz y autenticidad, sin la necesidad de grandes palabras o gestos. Y fue con esto que entendió que la verdadera grandeza está en vivir el propio camino con valentía, sin intentar ser nada más que uno mismo. Y así, Tiago siguió, ya no en busca de un propósito distante, sino viviendo de manera plena y abierta, como si cada día fuera un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para redescubrirse y, quién sabe, inspirar a aquellos que cruzaran su camino. Ya sabía, el viaje no tenía fin, pero era en la caminata donde se revelaba la verdadera esencia de la vida, en cada paso, en cada encuentro, en cada simple respiración. Ahora te pregunto, ¿y si todo lo que siempre buscaste,
todo lo que creías que necesitabas para ser verdaderamente feliz, ya estuviera dentro de ti todo el tiempo. Imagina si, en lugar de correr detrás de un objetivo lejano, la clave para la felicidad estuviera en las pequeñas cosas del día a día. ¿Qué harías si descubrieras que, al final de cuentas, el mayor secreto para tu felicidad está en aprender a mirar lo que ya está a tu alrededor y, sobre todo, lo que está dentro de ti? Esto cambia todo, ¿verdad?